Vamos a continuar y ahora vamos a ver la primera función de los compuestos inorgánicos, que son los óxidos. Dentro, jóvenes, previo a esto, es importante conocer que los compuestos inorgánicos los podemos resumir en los siguientes. Ya saben, tenemos por una parte el metal. Sí, es importante aquí nosotros primerito siempre dividir nuestra tabla periódica en dos grandes grupos, en los metales y los no metales. Siempre nosotros debemos ya identificar a estas alturas qué elemento es metálico y qué elemento es un no metal. Por ejemplo, si a mí me dicen zinc, perfectamente está acá, ¿no es cierto? Es un metal. Si a mí me dicen el azufre, es un no metal. Si a mí me dicen el selenio, es un no metal. Entonces nosotros ya debemos identificar estas características de los elementos químicos. Perfecto. Si un metal, jóvenes, cualesquiera, aquí está ejemplificado como el sodio, reacciona con el oxígeno, se forma el óxido básico. El ejemplo, el óxido de sodio. Este óxido básico, yo le añado agua, reaccionan y forma un hidróxido. Este mismo metal, en lugar de oxígeno, reacciona con hidrógeno, forma el hidruro metálico. Eso es todo, jóvenes. Con respecto a los metales, resumiendo, el metal se puede unir con el oxígeno o con el hidrógeno, así de simple. El no metal de la misma forma que el metal, con el oxígeno o con el hidrógeno. En el caso con el oxígeno forma un óxido ácido. Este óxido ácido reacciona con agua para formar el oxoácido. El no metal reacciona asimismo con el hidrógeno y forma el hidruro no metálico. El hidruro no metálico, jóvenes, se mezcla. Aquí viene la importancia. No reacciona. En el caso anterior, el óxido básico y el óxido ácido reaccionan con agua. Aquí no. El hidruro no metálico se mezcla, se forma una solución. ¿Qué significa esto? Para poder hacer una analogía, como cuando mezclo agua con sal. Si yo seco, evaporo esa agua, al final me va a quedar el cloruro de sodio, que es la sal. No se ha mezclado el oxígeno con ese sodio, simplemente no ha reaccionado, sino simplemente se ha mezclado. Esta solución de hidruro no metálico con agua me forma el ácido hidrácido. Ahora, el oxoácido y el hidrácido reaccionan con el hidróxido, que únicamente puede ser metálico, y me forma la oxosal o la sal hidrácida. Eso es todo, jóvenes, en cuanto a los compuestos inorgánicos. Vamos a ver los primeros, que son el óxido metálico o óxido básico y el óxido no metálico o también óxido ácido. La formación es sencilla. El elemento metálico más el oxígeno, óxido metálico. El elemento no metálico más el oxígeno, óxido no metálico. La formulación, como yo creo este compuesto, se siguen las siguientes reglas. Ahí podemos ver esquemáticamente una gráfica. El oxígeno siempre va a ser -2. El metal siempre va a ser positivo, por eso más X. Lo que yo hago es intercambiar los estados de oxidación y forman lo que son los subíndices. Como ya están estos estados de oxidación formando el compuesto, pues ya se neutraliza en la carga. Recuerden, todo compuesto, su carga es 0. Lo mismo en el caso del óxido no metálico. El no metal tiene, aquí me confundí, ruego disculpas, realmente el estado de oxidación es más Y, porque es más, ¿no es cierto? Y el oxígeno es -2. Entonces intercambio los estados de oxidación. Miren acá, el 2 del oxígeno, -2 pasó para el no metal y el +Y pasó al oxígeno. Esto va a quedar claro con los siguientes ejemplos que vamos a realizar a continuación. Para nombrar, jóvenes, vamos a utilizar 3 tipos de nomenclaturas. La primera de ellas es la tradicional. Aquí, jóvenes, primerito coloco la palabra óxido. Primerito, que el óxido hace referencia al nombre de la función. Después, jóvenes, utilizo prefijos, que es lo que va antes, y sufijo, lo que va después. Obviamente, en el medio, aquí en estos espacios, va a ir, ¿no es cierto?, el nombre, ya sea del metal o del no metal, ¿no es cierto? Cuando el elemento químico tiene un estado de oxidación, por ejemplo, el sodio, ¿no es cierto, jóvenes? Tiene un solo estado de oxidación. Entonces, únicamente utilizo el sufijo ico,
¿qué significaría? Sería óxido sódico. Óxido sódico. Así de simple, ¿no es cierto? Cuando el elemento tiene dos estados de oxidación, por ejemplo, el oro, ¿no es cierto, jóvenes? ¿Qué tiene? Más 1 y más 3. Para el más chiquitito utilizo ¿cuál? Oso. Y la que le sigue ¿cuál? Ico. ¿Qué quiere decir? El oro con el estado de oxidación más 1 con el oxígeno sería óxido auroso. En el otro caso, óxido áurico cuando esté con más 3. Recuerden ustedes, en la nomenclatura tradicional, muchas de las veces se utiliza el nombre en latín de algunos elementos. Por ejemplo, oro en latín es igual a aurum. Es por eso, jóvenes, que yo utilizo aquí óxido auroso, óxido áurico. Perfecto. ¿Qué pasa si mi elemento químico tiene 3 estados de oxidación? Como por ejemplo el fósforo, ¿no es cierto? ¿El fósforo cuál tiene? Más 3, más 5 y más 7. Hiposo a la más chiquitita, que sería 3. Oso a la que le sigue, que sería la más 5. Y el sufijo ico a la más grandotota. ¿Qué pasa si es que un elemento químico tiene 4 estados de oxidación? Por ejemplo, tiene, ¿no es cierto?, el cloro. ¿Cuál es el estado de oxidación del cloro? Más 1, más 3, más 5 y más 7. Eso no es verdad, jóvenes. Perdón, no se me ve un poco bien acá. Me falló, pero bueno, ahí está, ¿ya? Perfecto. Cuando es la valencia más chiquitita, más 1, hipo-oso. Cuando la valencia que le sigue es el 3, sería oso, ico y perico respectivamente. Vamos a realizar unos ejemplos para que quede más claro esto de acá, ¿no es cierto? Estamos con los óxidos metálicos. ¿Cómo sería aquí, jóvenes? Fácil. Del oxígeno es menos 2. Del sodio, como es metal alcalino terio, 1. Intercambio. ¿Y qué me queda? 2, 1. Pero yo puedo omitir este 1, ¿no es cierto? Según la nomenclatura tradicional, ¿cómo se llamaría? Óxido sódico. O simplemente óxido de sodio. Puedo omitir el final, lo que es el término ico. Esto en la nomenclatura tradicional. Perfecto. Vamos con el calcio. Aquí es menos 2 del oxígeno más 2. Aquí me queda 2, 2. Pero yo puedo neutralizar. ¿Qué significa esto, jóvenes? Que yo borro. Como es 2, 2, divido. Entonces, ¿qué me queda? Simplemente óxido cálcico o simplemente de calcio, porque tiene un solo estado de oxidación. El oxígeno tiene menos 2, el aluminio más 3. Intercambio, ¿no es cierto? ¿Y qué me queda? Al2O3. No puedo simplificar, ¿no es cierto? Pero el aluminio tiene un estado de oxidación. Ahora, que el valor de ese estado de oxidación sea más 3 es diferente. No confundir números de estado de oxidación con el valor numérico de esos estados de oxidación. ¿Cómo sería aquí? Óxido alumínico o simplemente de aluminio. Ah, perfecto. Acá nos encontramos con el hierro. El hierro tiene ¿cuántos? 2 estados de oxidación. ¿Cuáles son? Más 2 y más 3. El oxígeno siempre funciona con menos 2, solamente en los peróxidos es menos 1. Intercambio. Aquí serían 2, 2, que yo puedo simplificar, ¿no es cierto? ¿Y cómo sería? Óxido, aquí utilizo lo que es el nombre en latín, que es ferrum. Hierro en latín es ferrum. Como estoy utilizando la valencia menor, sería óxido ferroso. Aquí, ¿qué sería? Intercambio, me quedaría 2, 3. Sería óxido férrico. Oso, porque estoy utilizando el más 3. Porque estoy utilizando el más 2. E ico, porque estoy utilizando el más 3, ¿no es cierto? Porque ya el hierro tiene 2 estados de oxidación. Perfecto. Hemos visto la manera en la cual nosotros nombramos de la forma tradicional. Ahora vamos, jóvenes, a una nomenclatura
bastante utilizada, que es la IUPAC o también la sistemática. Para esto, jóvenes, vamos a nombrar de izquierda a derecha. Perdone, de derecha a izquierda. ¿Sí? En la IUPAC o sistemática, yo lo que hago es considerar prefijos de cantidad. Aquí utilizo prefijos de cantidad. ¿Qué es un prefijo de cantidad? Lo que me indica, por ejemplo, 1, mono, 2, di, 3, tri, 4, tetra, 5, penta, 6, hexa, 7, hepta, 8, octa, 9, nona, ¿no es cierto? Esos serían prefijos de cantidad. ¿Y cómo? De izquierda a derecha. ¿Cuántos oxígenos tengo aquí? 1. Entonces sería monóxido, o a veces omito la palabra mono y simplemente quedaría óxido de disodio, porque estoy viendo que tengo 2 sodios. Vamos por acá, de izquierda a derecha. Sería monóxido de monocalcio, que me queda simplemente óxido de calcio. Omito los mono. Aquí, ¿cómo sería? Trióxido de dialuminio. ¿No es cierto? Tengo 2 aluminios, 3 oxígenos. Aquí también de derecha a izquierda, que sería monóxido de hierro. O simplemente perdonen por acá, tenemos dificultades. Ya. Ya, perfecto. Nos quedamos aquí. Sí, hemos tenido dificultades. Luego disculpas, simplemente no omitan eso. Nos quedamos acá en el hierro, en la nomenclatura IUPAC, ¿sí? Como nombrábamos de izquierda a derecha, ¿no es cierto? Aquí me quedó F2 o 3. ¿Cómo sería en la nomenclatura IUPAC? Pues sería monóxido, simplemente omito, ¿no es cierto? De monohierro, simplemente monóxido de hierro. ¿Cómo sería acá, jóvenes? Trióxido de hierro. Esto ha sido la nomenclatura IUPAC. ¿Ya? Perfecto. Ahora vamos a ver la última nomenclatura, que es la nomenclatura de stock. Vamos a ver acá. Entonces la última nomenclatura es la llamada stock. Aquí lo que utilizo es ¿qué cosa? La valencia o el estado de oxidación, ¿en qué? En números romanos. Eso es todo. ¿Cómo sería? Óxido de sodio, simplemente en paréntesis, el estado de oxidación es 1. Aquí sería óxido de calcio 2. Aquí sería óxido de, perdonen aquí, de aluminio, pero ¿qué? 3. ¿Cómo sería aquí? El famoso feo sería óxido de hierro 2, porque el estado de oxidación aquí es 2, ¿no es cierto? Óxido tres. Perfecto. Esto sería la nomenclatura stock. Repito, nomenclatura tradicional, prefijos y sufijos. Hipo, oso, oso, ico, perico. En la IUPAC sistemática de derecha a izquierda con prefijos de cantidad. Y el stock en valencia en romanos en paréntesis. Vamos a continuar entonces con más ejemplos. Estos han sido los ejemplos de óxidos metálicos. Ahora vamos a ver con óxidos no metálicos. Aquí tengo el bromo, el selenio y el fósforo. Dentro del bromo, jóvenes, tiene 4 estados de oxidación. 1, 3, 5, 7, ¿no es cierto? Voy a utilizar con el más 7.
Ya, perfecto. Más 7, el oxígeno aquí es menos 2. ¿Qué sería? 2 o 7. El selenio tiene 2, 4, 6. ¿No es cierto? Utilicemos el 6. Más 6 menos 2. Intercambio. ¿Qué me quedaría? 2 y 6. ¿Puedo simplificar aquí en el selenio? Claro que sí. Saco la mitad. De 2 sería 1 y la de 6 sería 3. Y vamos a ir nombrando jóvenes de las tres formas. ¿Ya? Vamos a ir nombrando de las tres formas. Perfecto. ¿Cómo sería aquí en la tradicional? Óxido. Utilizo el último estado de oxidación, el más grandote. Entonces sería óxido perbrómico. Aquí, ¿cómo sería? Utilicé asimismo el más grandotote, sería óxido selénico. Aquí el fósforo, ¿no es cierto?, ¿qué tiene? Más 3, más 5, más 7. El oxígeno siempre va a ser menos 2. Sería 2 o 3, 2 o 5 y 2, 7. ¿No es cierto? ¿Cómo sería? Óxido hipofosforoso. Óxido fosforoso y óxido fosfórico. ¿Sí o no? Perfecto. Esta ha sido nomenclatura tradicional. Ahora vamos a la nomenclatura IUPAC. Pues aquí en la nomenclatura IUPAC, ustedes saben, es sencillo, ¿no es cierto? Simplemente considero prefijos de cantidad. Tengo hepta, óxido de dibromo. ¿Cómo sería aquí? Trióxido de disilenio o biselenio. ¿Cómo sería aquí? Trióxido de difósforo. Pentaóxido de difósforo. ¿Cómo sería aquí? Heptaóxido de difósforo. Perfecto. Esto ha sido entonces, podemos contrastar, diferenciar e ir notando, ¿no es cierto, jóvenes, las particularidades en cada una de las formas de poder nombrar. Y finalicemos pues con la última, ¿no es cierto? ¿Que sería cuál? La stock, por supuesto, nos falta la stock, ¿no es cierto? Le borro todo esto ya que no me quedó espacio en mi micro pizarrita. Perfecto. Vamos a utilizar con otro color para que quede más chévere. Utilizamos el verde. ¿Cómo sería aquí? Óxido de bromo, 7. Óxido de selenio, ¿qué cosa? 6. ¿Cómo sería aquí? Óxido de fósforo, 3. Si se dan cuenta, en paréntesis va el estado de oxidación del elemento metálico o no metálico, no del oxígeno, porque no tendría sentido, porque todos los paréntesis serían 2, 2, 2, 2, porque el oxígeno siempre es menos 2, ¿no es cierto? Aquí sería óxido de fósforo, 5. Y finalizamos con el óxido de fósforo, 7. Perfecto, jóvenes. Hasta aquí el video de los óxidos. Por favor, fundamental, siempre digo yo, para entender las demás formas, las demás funciones y las formas de nombrar en cada una de ellas, es importante conocer los óxidos, ¿sí? Recuerden, óxidos, unión de metal y no metal con el oxígeno. Eso es todo. Nos vemos en el próximo video.